Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la indolencia por las almas. ¿La qué? La indolencia. O sea que llega un punto en nuestra vida donde han pasado tantas cosas que ya no nos duele. Ya no sentimos dolor, por decirlo así de alguna manera, por aquellas personas que se están perdiendo, por aquellas personas que están lejos de Dios, por aquellas personas que de alguna manera les hemos hablado, les hemos predicado. Incluso cuántos conocen a alguien que hasta me puede decir, es que ya sabe de Cristo, pero no quiere venir, no se quiere acercar, no quiere buscar. Es que ya le dije, ya le prediqué, ya oré por ella, ya le ayudé, ya lo fui a visitar, pero no quiere. Y llega el punto donde nosotros ya nos volvemos tan así como que les pasa algo y la primera expresión, pues sí, pero no entiende, no quiere buscar a Dios, por eso le fue así. Y eso es algo que es triste, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no deberíamos de tener eso en nuestro corazón. Porque nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Y yo te pregunto, cuando tú y yo, que ya sabemos, que venimos a la iglesia, que leemos la Biblia, que oramos, nos pasa algo, aún a pesar de que tú y yo ya sabemos, y tú vas con Dios, Dios no te dice, pues sí, pero no me haces caso, lees la Biblia, pero te digo lo que tienes que hacer y no lo haces. Te digo lo que tienes que dejar de hacer y no lo haces. Dios no nos dice así, ¿o sí? No, al contrario, Dios ¿qué te dice? Ay, mi hijo ya se cayó, vente, te voy a apapachar, ándale, vente, ¿sí o no? Ese es el Dios que conocemos y es así como nosotros deberíamos de reaccionar. Dicho sea de paso, a mí me sucedió. Hubo una persona que ya le predicamos el evangelio, oramos por esta persona, mi esposo y yo fuimos a visitarle, lo consolidamos, lo discipulamos. En algún momento vino a la iglesia, después dejó de venir por X, Y o Z. Tuvo un incidente, le pasó algo, estuvo en el hospital. ¿Y qué creen que salió de la esposa de su pastor? Le dije a mi esposo, pues sí, a ver si así se le quita la maña de andar haciendo las cosas que sabe que no tiene que hacer y se acerca a Dios. En lugar de que como hija de Dios, como sierva de Dios dijera, vamos a orar por él, para que esta situación lo lleve a buscar a Dios, para que entonces Dios le abra los ojos y se dé cuenta de la necesidad tan grande que hay en su corazón por el Señor. Pero fíjense, en lugar de decir eso dije, ay, a ver si ahora sí agarra la onda, a ver si ahora sí busca a Dios y se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Fíjense. Entonces esto es una cuestión general como hijos de Dios. Uno sirve a Dios sirviendo a la gente. Amén. Por eso es que es ahí también la importancia de venir a la iglesia. Porque cuando tú vienes a la iglesia tienes esa oportunidad de poder servir a la gente. Y de esa manera tú y yo le agradecemos a Dios lo que Él hizo por salvarnos. Dicho sea de paso, esto viene en una clase de consolidación. Son las clases que se le dan al principio cuando tú vienes a la iglesia del Señor maneja este curso que se llaman consolidación y discipulado. Y dentro de estas clases viene una que se dice ¿para qué Dios me salvó? Y una de las cosas, uno de los puntos que viene ahí dice, para servirle. De ahí la importancia de venir a la iglesia, porque cuando tú vienes a la iglesia puedes servir a los demás. Pero eso es algo que no nada más se encierra en las cuatro paredes de la iglesia. Allá afuera tú sabes que eres hasta nos decimos, siervos de Dios sirviendo a siervos de Dios. ¿Sí o no? Hablamos del servicio. Hablamos amar, dar y servir, acuérdense. Amar, dar y servir. Es algo que hacemos como hijos de Dios. Y fíjense cómo aquí el ser humano tiene el ADN servir y ayudar a otros.
no sé si lo han notado, pero no nada más nosotros como iglesia tenemos ese amor, esa capacidad, ese deseo de poder ayudar a otros. Allá afuera en el mundo hay gente que se encarga y se dedica a ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en nuestro ADN. Porque Dios nos dio eso a cada uno de nosotros. Dios nos dio algo especial, ese deseo de poder ayudar, de poder bendecir a alguien más. E incluso estoy segura de que tú cuando ayudas a alguien, cuando oras por alguien y Dios contesta esa oración, cuando algo pasa, ¿cómo te sientes? Hay una satisfacción dentro de ti, ¿sí o no? Dices tú, ay, hasta hay una frase que decimos, hice mi obra buena del día, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos hechos así. Dios puso en ti ese deseo de bendecir la vida de otras personas. Dios puso en ti ese deseo de ayudar a otros. Amén. Y es esa la razón por la que entonces nosotros debiésemos tener ese deseo en nuestro corazón de servir. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. Si los que están en el mundo, hay gente que es tan buena que hasta incluso, no sé si han escuchado la frase de pero si tan bueno que se viera el cielo con todo y zapatos, guaraches, tenis, dicen por ahí. Imagínate, ¿no? Sí, también hay otra frase que dice, es tan bueno que lo único que le falta es a Cristo en su corazón. Triste el asunto, porque por más bueno que sea la persona, si no tiene a Cristo, pues bailó las calmadas, diríamos por ahí. Sí. Y entonces ahora imagínate, nosotros como hijos de Dios podemos saber que no hay nada mejor en la vida que ser usado por nuestro Dios para servir a otros. Amén. Y vamos a hablar el día de hoy de un profeta que para mí, pues sí fue impactante lo que él hizo. A ver si lo han escuchado. Es un hombre que Dios le dijo, vas para allá. Y él dijo, no, voy para acá. ¿Quién? Jonás. Todo el mundo sabe. ¿Y por qué conocemos a Jonás? Como el profeta, ¿qué? Desobediente, el rebelde que no quería hacer caso, el que Dios le decía es para allá, no, yo voy para acá. Pero fíjense, cada uno de nosotros, tristemente tenemos esa idea de Jonás. Pero cuando vemos a Jonás, que Jonás va y predica a la ciudad de Nínive, lo que pasó fue algo impactante. Toda la ciudad se convirtió. Fíjense cómo estamos acostumbrados a ver lo malo y no lo bueno. ¿Sí o no? Porque hablamos de Jonás y todo el mundo, el desobediente, el que se lo comió un pez, y el que no hacía caso. Y ahorita vamos a hablar de que Jonás era un hombre, un profeta de Dios sin misericordia, un profeta de Dios indolente, imagínate. Pero cuando se dispuso a hacer la voluntad de Dios y para lo que Dios lo había mandado, cosas sorprendentes e impactantes sucedieron, tanto que toda una ciudad se metió en ayuno por 3 días, cosa que ni nosotros, imagínate, ¿no? Toda la ciudad estaba y todos ayunar, órale, hasta los animales, todos tenemos que conmover el corazón de Dios. Fíjate, unió toda una ciudad para una causa. Y toda la ciudad se convirtió, reconoció a Dios como el Señor. Imagínate, ¿no? ¡Wow! Dices tú, Jonás, ese desobediente, indolente, sin misericordia, en las manos de Dios, Dios lo usó para hacer grandes cosas. Amén. Y mira, quiero leerte Jonás 4 del 1 al 11. Está un poco largo, pero fíjense bien, lo vamos a leer. Dice, ahí va a aparecer en pantalla, dice, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Fíjense, ¿sé qué? Se enojó. Yo te pregunto, ¿qué onda con Jonás? ¿Cómo que se enojó porque Dios iba a perdonar a la gente? ¿Cómo? Fíjense, se enojó. ¿Qué onda con Jonás? Se enojó, dice, muy molesto. Le dijo a Dios, ya lo decía yo,
mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise huir lejos de ti. Fíjense que dijo, yo sé que si voy y les digo, se van a arrepentir. Y Jonás no quería que Dios perdonara al pueblo de Nínive. Y dijo, y ya sabía que eres bueno, ya sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería ir. Wow, dices tú, ¿qué onda con el Jonás? Dice, quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. No es que Dios cambie de opinión, más bien es que Dios es amoroso, es como un padre con su hijo, que de hecho los que somos papás hemos de entender perfectamente el corazón de Dios. Si tú eres mamá o si tú eres papá, así le dices a tu hijo, no sé, si te vas de fiesta, nomás que llegues así, nomás vas a ver. Y llega el hijo como le dijiste que no se fuera y tú no lo corres, no lo dejas afuera de la casa, ¿qué haces? Ay, a lo mejor lo puedes regañar, a lo mejor le puedes decir, pues ven, te ayudo, ¿sí o no? De hecho, la Biblia dice, si nosotros siendo malos podemos darles buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios, que es un padre ¿qué? Bueno, ajá, sí. Imagínate, ¿no? Entonces dice aquí, es el 3, dice, a mí me molesta eso, o sea que le molestaba a Jonás que Dios no castigara a la gente como tenía que castigarla, ¿no? Bueno, como según Jonás tendría que castigarla, no crean, algunos nos identificamos con Jonás, en algunas ocasiones nos identificamos con Jonás, ¿no? Dices tú, ¿qué onda? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Que dice, fíjense, prefiero que me quites la vida si vas a ser así. Mejor mátame. O sea que Jonás, bajo ninguna circunstancia, quería ver el pueblo de Nínive arrepentido, acercando su corazón a Dios. O sea, no quería. Y era tanto su enojo que dijo, mejor mátame. Yo no quiero ver cómo los perdonas. Fíjense, Jonás estaba tan, ya me imagino el Jonás tan amargado así, haciendo berrinche delante de Dios, ¿no? Y dice, Dios le preguntó a Jonás, ¿y qué razón tienes tú para enojarte así? O sea, ¿por qué te enojas? ¿Por qué tú, cuando eres hijo de Dios y ves que una persona que está teniendo un problema y al final del día Dios le ayuda, Dios lo bendice, Dios lo soluciona, ¿por qué nos enojamos? Y por qué a veces incluso por nuestro pensamiento pasa, uy, eso que están lejos de Dios, uno que está cerca de Dios y mira cómo nos va, se enferma, tiene problemas en casa, problemas en el trabajo, a veces la economía. Me ha tocado escuchar gente que dice, esos que andan, ¿cómo decirlo?, haciendo cosas ilícitas, les va bien, tienen dinero, tienen casas, su familia está súper bien y uno aquí buscando el corazón de Dios, trabajándole para tener el sustento, no lo hace. ¿Por qué nos enojamos cuando al final del día no sabemos lo que está viviendo la otra persona? Yo te aseguro que esas personas, aunque se vean bien por fuera, es obvio que por dentro no están bien. Problemas más grandes que los que tú tienes han de tener, porque tú tienes a Dios de tu lado y no se compara vivir una enfermedad con Dios a una enfermedad sin Dios, porque cuando tú sabes que está Dios tienes esperanza, pero cuando estás sin Dios no tienes nada. E incluso dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aún si la enfermedad te mata, aún si el problema que estás viviendo, tu vida se va aún en eso, eres victorioso, ganaste.
Y esa gente que está lejos de Dios, ni paz, nada. ¿Tú crees que viven tranquilos? Claro que no. ¿Por qué entonces nos enojamos cuando vemos que de alguna manera hay personas que ni siquiera están cerca de Dios y les está yendo bien, aunque sea una cosa aparente? No hablamos si es aparente o no, sino hablamos del corazón de nosotros. Porque nosotros nos molestamos cuando a alguien le va bien, que sabemos que a lo mejor le tenía que ir mal. Fíjense, así estaba Jonás. Y le dice Dios, bueno, ¿y tú por qué te enojas así? O sea, ¿qué razón tienes? Y dice Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Fíjate, o sea, estaba de lejos viendo el chisme. Sí, porque quería ver cómo Dios iba a destruir la ciudad y quería estar en primera fila para ver lo que le iba a pasar a la ciudad de Nínive. Qué impactante, digo yo, no manches, o sea, Jonás de veras tenía un odio de esos jarochos, como dicen por ahí, no, o sea, de plano, era una cosa, o sea, ¿cómo no nada más? No quería decirles para que Dios no los ayudara y aparte también quería ver cómo Dios iba a destruir la ciudad, o sea, dices tú, no, ¿cómo estás tan ansioso de esperar la destrucción de alguien? O sea, aquí me voy a sentar y para que le vaya mal. Desde aquí voy a ver cómo, porque me hizo esto, no me saludó, me hizo aquello, me miró feo, me sacó la lengua, ¿no? Como los niños. Y desde aquí voy a ver cómo Dios lo va a destruir. Espérate, no es así. Y fíjense cómo de alguna manera estaba Jonás expectante a lo que Dios iba a hacer. Por su parte, Dios hizo brotar una planta y esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Ay, Dios tan bueno, ¿sí o no? Fíjense, Jonás peleándose con Dios, haciéndole berrinche porque iba a perdonar, y todavía Dios, ay, mi hijo, le voy a hacer aquí para que no le dé tanto. Fíjense, Dios siempre es bueno, ¿sí o no? Dios siempre es bueno. Dice, Jonás quedó muy contento con aquella planta. Dice, así termina el versículo 6. Ay, espérame. Y dice el 7, pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. ¿Y qué creen que le pasó a la planta? Se secó, claramente se secó. Y cuando salió el sol, Dios mandó un viento caliente, que el pobre Jonás casi se desmayaba. Ándele, pero quería estar en primera fila, ¿sí o no? A ver qué le iba a pasar. Casi se nos desmaya Jonás. Dice, era tanto el calor que Jonás hasta quería morirse. Por eso ahorita, prefiero morir que seguir viviendo. O sea, ya estaba tan expectante que estaba esperando qué iba a pasar y no pasaba nada. Fíjense, Jonás estaba ya listo y dice, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, le dice Jonás. Sin ella, prefiero morirme. O sea, la planta definitivamente le había ayudado mucho a Jonás. Ya me imagino yo así como el calorcito de aquí, de los 31 grados, que no es tanto como en mi tierra, pero que se siente que hasta el solecito pica, ¿sí o no? Cuando andas en la calle, pero te pones en la sombrita, ¡ay, qué gusto! ¿Sí o no? Bueno, imagínense Jonás, ¿no? Y resulta que le dice Jonás que sin la plantita, sin esa sombra, era tanto el calor que había que prefería incluso morirse. Y Dios le respondió a Jonás, estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y a la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? Esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. Fíjense cómo Dios, de alguna manera,
le habla a Jonás para decirle, oye, tú te enojas por una simple planta. Imagínate yo, es mi creación. ¿Sí o no? Todos somos creación de Dios. Dice que Dios nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios nos formó. Todos somos creación de Dios. ¿Tú crees que no sea justo que Dios se preocupe por su creación? Más cuando tiene planes, diseños especiales para cada uno de nosotros. Pues déjame decirte que en la mente de Jonás había un obvio interés por los habitantes de Nínive. Y la verdad es que los de Nínive, los ninivitas eran culpables. Eran culpables. O sea, obviamente si Dios iba a destruirlos, el mensaje de Dios era los voy a destruir, no creo que haya sido por buena onda. No creo que haya sido porque eran los que ayudaban a todos, los que no robaban, no decían malas palabras. No, obviamente si los iban a destruir era porque algo habían hecho. Y para que Dios dijera, los voy a destruir, es porque de plano era gente que de verdad, o sea, era gente cruel, gente que tenía, no sé, otros dioses, o sea, gente que realmente hacía lo que estaba mal. Entonces, por esa razón Dios iba a destruirlos. Pero bueno, al final del día, Dios decide tener misericordia. Y eran personas que como no eran de Israel, pues obviamente ellos no conocían a Dios, a nuestro Dios. Ellos tenían sus dioses, sus altares y a lo mejor adoraban a sabrá Dios quién, pero no sabían cómo acercarse a Dios, no conocían a nuestro Dios. Entonces alguien tenía que ir a decirles, alguien tenía que tomar ese papel de ir y predicarles el evangelio para que ellos pudieran encontrar a Dios y pudieran cambiar la dirección a donde sus actos los estaban llevando. Amén. Y esto fue lo que pasó. A Jonás le resultó difícil aceptar la misericordia de Dios para con ese pueblo. Y es triste porque esto muchas veces a nosotros nos pasa. Nos pasa porque, pues no sé, a veces nos es difícil entender la misericordia de Dios. E incluso hay gente que me ha preguntado, hermana, ¿y usted cree que si una persona, por ejemplo, que un multiasesino, si al final del día, en el último momento de su vida, esta persona se arrepiente y decide decirle a Dios, perdóname por las cosas tan horribles que he hecho, ¿usted cree que sí lo perdona el Señor? Y déjame decirte algo, sí. Y la gente entra en choque cuando escucha, ¿pero por qué? ¿Por qué lo va a perdonar? Bueno, porque algo, el pecado es pecado. Tanto el que miente como el que ha matado es igual de pecador delante de Dios, porque para Dios no hay pecados grandes, pecados chiquitos, mentiras blancas, mentiras negras, mentiras piadosas. No, delante de Dios el pecado sigue siendo un pecado y tú y yo somos iguales de pecadores. Quien haya hecho más, quien haya hecho menos, eso no importa. Delante de Dios dice, todos somos iguales. Dice, por cuanto todos pecaron, todos. Y hay otra parte que dice, no hay justo ni aún uno, no hay nadie quien haga bien, todos se desviaron. Y así estamos tú y yo. Que a lo mejor hayamos hecho cosas distintas, no quiere decir que uno sea más pecador que otro. Amén. Y déjame decirte aquí, la contradicción es que hay obreros, hay creyentes, pero que en un punto indolentes. Nos hemos vuelto indolentes. Jonás era un claro ejemplo de nosotros como cristianos el día de hoy. ¿Cuánta gente no vemos en la calle que nos damos cuenta? Tú te das cuenta al momento de que escuchas a alguien hablar, tú te das cuenta de la necesidad de la persona. No me van a dejar mentir, pero tú te das cuenta. Cuando sales a la calle y ves a la gente a la cara, muchos traen cara de tristeza, muchos traen cara hasta podemos decir, mira, ese parece que está enojado. Sí, así viven, se nota cuando hablan. Dice la Biblia, de lo que hay en el corazón es de lo que sale de la boca.
Entonces, cuando tú escuchas que la gente habla, ahí te das cuenta todo el veneno que está destilando, ¿sí o no? Porque hasta se le siente el enojo, la amargura, la tristeza, la decepción, la soledad, así se le siente, ¿sí o no? Sí, ahí te das cuenta. Y es triste porque muchas veces nosotros, en lugar de ayudar, de decirle, ¿sabes qué? Lamento mucho que estés viviendo esto, pero déjame decirte algo, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere que tu vida sea diferente. Déjame orar por ti. Mira, ven, te voy a enseñar. La Biblia dice, ¿y saben qué hacemos? Mejor nos retiramos de ahí. Conocí a una mujer que de verdad a su lado yo no me sentía cristiana. Una mujer que llegabas a su casa y una Biblia aquí y abierta, porque de repente se sienta a leer esa Biblia y en ese pedazo va. Y ibas a su cuarto, otra Biblia, porque se levantaba a leer a las 3 de la mañana y oraba de 3 a 5 de la mañana. Y luego ibas a su televisión y predicaciones. Ibas a la televisión de la sala, predicaciones o alabanzas. Y una vida así. Y un día que nos dice, ¿saben qué? Voy a Morelia. Quiero que me den hospedaje en su casa porque yo no me puedo quedar en casa de mi familia o de mis amigos, no puedo. ¿Por qué? Bueno, es que ellos no son cristianos, no son hijos de Dios y yo no me puedo juntar con esa gente. Y dije yo, ¿cómo? Si somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. O sea, ¿sí me explicó? Tú podrás leer la Biblia, podrás pasártela leyendo todo el día si quieres, podrás tener tus oraciones largas, no estoy diciendo que está mal, al contrario. Si ustedes tienen esos tiempos, gloria a Dios, háganlo de verdad. Si no, bueno, pues pídanle a Dios, Señor, ayúdame, dame un tiempo donde yo pueda leer tu palabra, donde pueda escuchar tu voz, donde tú me hables, donde tú limpies mi corazón, transformes mi vida, cambies mis pensamientos, pídanselo al Señor. Porque créanme que esos tiempos, aunque a veces sean pequeños, no saben cómo te sostienen en el día a día. Eso es lo que te sostiene, tu relación con Dios. Y fíjense, cuando yo escucho esto, le digo a mi esposo, no, pues ya no me siento tan mal. Yo diciendo, no, la hermana ya casi hay que agarrarla del pie porque se nos va, ¿no? Así de lo espiritual. Y resulta que no se junta con la gente de afuera, porque la gente de afuera es del mundo. No, al contrario, es nuestro trabajo salir y predicar el evangelio a la gente. Es que viven así y así, no importa cómo vivan, tú andabas igual. A lo mejor de una manera diferente, pero también andabas haciendo cosas que no eran correctas. También tú necesitaste, alguien te habló a ti. Lo que hicieron contigo es lo mismo que tú tienes que hacer con los demás. Y déjame decirte esto, Jonás es el ejemplo de lo que obviamente no queremos, ¿no? No queremos llegar a ese punto. Pero Jesús es todo lo contrario, es un profeta misericordioso. Él tuvo esa actitud de saber el valor que tenían los demás. Tanto lo sabía que dice la Biblia que él vino, dice Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido y no para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién lo hizo? Jesús. Fíjense. ¿Quién era Dios mismo? Dejó su trono, tenía ángeles que le servían, no tenía, fíjate, ya con hacerse hombre era suficiente humillación. No necesitaba hacer más, pero no le bastó. No le bastó. Dice que se vino a ser hombre y todavía obediente. Porque no vivió en palacios, no nació en una cuna de oro, no tuvo nada de eso y pudo haberlos tenido. Dueño del oro y la plata, amén. Y no tuvo nada de eso. Y luego todavía viene, se humilla, tomando forma de siervo, dice la Biblia, no nada más de hombre, de siervo. O sea que vino a servir a otros y todavía remate, dar su vida
en rescate por muchos. Eso fue lo que Jesús vio, porque Jesús vio algo en la gente. Jesús vio algo en ti. Jesús vio algo en mí. Y eso es lo que nosotros debemos de ver en los demás. Hay que pedirle a Dios, Dios, déjame verlos, déjame ver a la gente como tú la ves. No como yo los veo, no como, ay, como el borracho, ay, la vecina chismosa, ay, no. ¿Cómo los ves tú, Señor? ¿Cómo los ves tú? Porque Dios vio algo. Dios vio algo en ti, Dios vio algo en mí. Yo no sé, en mí todavía no sé qué vio, pero vio algo. Pues estoy aquí. Tú también estás aquí, a lo mejor tú ni siquiera también dices tú, yo no sé qué vio en mí. Pero Él vio algo en ti. Él tuvo misericordia de ti. ¿Por qué entonces nosotros no queremos tener misericordia de los demás muchas veces? Y mira, me gustaría hacerte una pregunta. ¿A quién te pareces más? ¿A Jesús o a Jonás? A Jesús, dice la hermana. ¿Sí? ¿A quién nos parecemos más? Si a lo mejor nos cuesta trabajo predicar el evangelio, si a lo mejor tú dices, es que ¿por qué le voy a predicar a ese si aparte me cae bien gordo? Habló mal de mí. De veras, hasta me doy cuenta porque me han dicho. Y no, ¿cómo le voy a decir? Aparte ya le dije, y cuando le dije, me dijo que estaba loca, que me habían lavado el cerebro. Viera de ver, no hombre. Es más, me dejó de hablar. Pero como ahora ya necesita, ahora sí me viene a buscar. ¿Cómo somos? ¿Como Jesús o como Jonás? Porque a Jesús sabía que la gente lo buscaba por algo. Y hasta la gente le decía, aquí está para que lo sanes. O sea, no vengo a escuchar tu palabra, vengo a que me ayudes. ¿Sí me explico? Pero nosotros somos esa sal de la tierra. Y mira, quiero terminar con esto. Jonás tenía sus razones para no querer ir a Nínive. Y tenía razones buenas. Yo le decía a mi esposo ayer, es que yo no puedo entender cómo nosotros, después de conocer a Cristo y de tener ese encuentro con Dios, realmente sí caemos en esta actitud de Jonás. Y tenemos nuestras razones. Mira, por ejemplo, Jonás, su primera razón era miedo y peligro. Porque Nínive era una ciudad muy peligrosa, conocida por su crueldad. Algo así como los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Cosas cosas que estamos viviendo ahora, no tan lejos de aquí. Era una persona que, no, si voy, como decir, allá en mi tierra hay una colonia donde decimos, allá donde matan gratis. Así es la expresión que utilizamos, ¿no? O sea, pero es de broma, ¿no? Pero imagínate, Jonás era una cosa, decía, no, ¿cómo voy a ir allá? ¿Y si ya no regreso? Esa es una de las razones que tenía Jonás. Otra, prejuicio y odio. La verdad es que no los quería. Porque las personas que vivían en Nínive eran enemigos de Israel. Y en aquel tiempo había muchas guerras, obviamente no sabemos, pero podemos imaginar tal vez que en algún momento personas de Nínive hayan a lo mejor dañado a algún familiar, algún amigo, algún conocido, no sé, o sea, podemos especular muchas cosas, ¿no? Pensar que a lo mejor habían matado a familia de Jonás, pensar que, y a lo mejor por eso se creció un odio en su corazón. No eran amigos, eran enemistades. No era un pueblo pacífico el de Nínive, era un pueblo duro, un pueblo difícil. Otra cuestión también, pues la reputación profética de Jonás, porque la reputación de un profeta era que lo que decían se cumplía. Y entonces imagínate Jonás, cómo iba a quedar a llegar y decir Dios los va a destruir y resulta que Dios los perdonó. ¿Cómo iba a quedar Jonás? Pues como un mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces Jonás tenía sus razones para no ir. Así como tal vez tú y yo
o el día de hoy tenemos nuestras razones. Yo estoy segura de que al principio de tu caminar con Cristo, tu servicio para Dios, comparado con tu servicio de hoy, eran muy diferentes. No me van a dejar mentir. Pero cuando tú recién conoces a Cristo, quieres hacer todo. Y das tu tiempo, y das tu dinero, y das tus talentos, y dices, yo voy a la iglesia, y yo hago, y yo busco, y yo me arrodillo, y ahora, ¿por qué ahora nos cuesta trabajo? Yo te aseguro que en un principio a lo mejor hasta llegabas puntual, tempranito, porque voy a ver en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Te aseguro que no importa lo que durara el servicio, no, yo me quedo hasta el último, porque hay que servir tu corazón. Pero con el tiempo van pasando circunstancias, van pasando cosas, tu corazón al final del día de persona, de ser humano, se va doliendo, se va deformando, por decirlo así. Dejamos de hacerlo porque a lo mejor alguien te hizo sentir mal. A lo mejor alguien no valoró tu servicio. Que obviamente, ojo, no lo hacemos para la gente. ¿Para quién lo hacemos? Para Dios. Dios lo ve. Pero a veces también nuestro corazón de ser humano quiere, pues, que la gente nos diga, ¿no? Ay, hermana, qué bien le quedó el guisado del día del amigo. Ay, hermana, mire nomás, sí trapeó por aquí, qué bonito le quedó el piso. Hermana, qué bonito canta. Hermana, qué bonito dar la bienvenida ahí en la puerta. Hermana, qué sabroso le quedó el café del coffee, hermana. Y cuando a veces eso no pasa, de alguna manera hay cosas que se van dañando en tu corazón y que en lugar de decirte gracias, te digan, no hombre, qué feo quedó el café de ahora. Mejor hubieran puesto pura agua. Y dices tú, ay, qué bárbaro, me levanté bien temprano y me apuré para venir y poner el café y las galletas, y me dicen. O sea, hay cosas que de alguna manera nos van deformando y nos van dañando. Al igual cuando predicamos el evangelio. Es que usted no sabe las amistades que yo perdí por irles a predicar el evangelio. Gente que yo amaba, gente que yo quería y me lastimó y me dañó. Es que usted no sabe que desde que yo vengo a la iglesia, poco a poco mi familia se ha ido alejando y me ha dejado de hablar. Es que usted no sabe que he tenido situaciones difíciles para predicar el evangelio. Han hablado mal de mí, han esto, han aquello. Y nuestro corazón se va deformando. Y terminamos como Jonás. Yo también viví esto. Y es difícil. Miren, yo allá en Nuevo Laredo, a mí era una de las cosas que me gustaba hacer, predicar el evangelio, y mi pastor, buenísimo en ese tema, la verdad. Mis respetos para mi pastor. De él aprendí. A donde quiera que íbamos, donde sea que estuviéramos, tenía una manera, una forma, algo, una creatividad increíble para predicar el evangelio. Estábamos en Nuevo Laredo, un calor horrible, y íbamos a... Pues yo los acompañaba a hacer la despensa, yo estuve muy cerca de ellos, yo le ayudaba a la esposa de mi pastor, yo le lavaba los trastes, le ayudaba a hacer la comida, trabajaba con ellos en la administración de la iglesia, yo estuve trabajando con ellos tan cerca que los pude conocer tan bien, y le doy gracias a Dios por la vida de ellos que formaron mi corazón y que me ayudaron tanto. Y él, donde quiera que íbamos por su hija a la escuela, y a la persona que estaba ahí decía, ay, qué calor hace, ¿verdad? Ay, sí hace un chorro de calor, 43 grados allá en Nuevo Laredo a las 12, imagínate, ¿no? Era un calor. Y decía, pero fíjese así como hace calor aquí, ¿qué cree que el invierno va a estar más caliente? ¿No le gustaría recibir a Cristo? Así se evita eso. Ay, a ver, ¿cómo es eso? A ver, dígame. Y empezaba a predicar el evangelio a la gente. Tenía una habilidad increíble para hacerlo de verdad. Y luego cuando íbamos al mandado, la cajera pasándole, ay, oiga, qué caro está todo, ¿verdad que sí? No, sí, todo ha subido mucho, ¿verdad? Sí, pero déjame le digo, hay algo que es gratis, la salvación. Cristo murió para que usted la tuviera y no cuesta nada. O sea, una manera increíble de verdad de compartir el evangelio. Y yo empecé a aprender de él. Y en una ocasión
encontré una mujer que yo vi que necesitaba de Cristo. Les soy honesto, le estuve preguntando a Dios, Dios, recuérdame dónde la conocí. Recuérdame dónde la conocí porque yo no me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es que yo la vi tan mal que me acerqué con ella, le prediqué el evangelio. Ella y su hija aceptaron a Cristo en su corazón, me abrieron las puertas de su casa, fui a visitarlas, estuve con ellas caminando en muchos procesos. Fuimos tan apegadas que cuando nació el nieto de la hermana, o sea, el hijo de la muchacha con la que también estuve en el proceso de todo su embarazo, las acompañaba al ginecólogo, fui con ellas cuando nació su bebé, su primer bebé. Ella tenía un problema de salud muy fuerte en los pulmones y yo la acompañaba a las citas médicas, yo la llevaba, yo estaba con ella, fue una persona muy importante para mí. Incluso recuerdo mucho un día donde se puso muy delicada, la llevamos al hospital de emergencia y me dijeron que le iban a trasladar a Monterrey, la trasladan a Monterrey y me dicen, necesita sangre. No, dije yo, eso ya no le andamos haciendo. Me daba un horror. Decía yo, ¿cómo voy a ir a que me piquen? Me daba mucho miedo, de verdad, a mí las agujas nomás no me gustan nada. Soy coyona para las inyecciones, las vacunas, todo eso, la verdad no me agrada nada. Sé que son necesarias y que son buenas e importantes, pero la verdad es que no nos llevamos bien. Entonces recuerdo que fui y dije, pues Señor, hazme un milagro porque me voy a desmayar ahorita que vea la aguja de que me van a sacar sangre para hacerme la revisión de si puedo o no puedo donar sangre. Pero bueno, y ahí voy con todo mi miedo del mundo. Ahí voy con la hermana. La hermana, cuando llegué ahí me dice la química que estaba ahí, pues necesitamos primero, estos son los requisitos. Yo cumplía con todos los requisitos, le digo, cumplo con todos los requisitos. Bueno, entonces ahora nada más hay que sacarte una muestra para ver si puedes o no donar. Ok, está bien. Y en eso yo estaba bajando toda la corte celestial, les prometo que decía yo, no, Señor, me voy a desmayar ahorita aquí. Y que llega otro y que dice, es para la paciente tal, sí. Y dice, fíjese que curiosamente nos sobran esa cantidad de bolsas, creo que ocupaba como 4, fíjense. Curiosamente es extraño porque no pasa eso, pero nos sobran 4 bolsas, se las vamos a poner a ella. Ay, hasta los ojos me brillaron, dije, Señor, gracias porque contesta las oraciones de tus hijos, no ocupamos donarle sangre. No, pues ya nada más haga el trámite, ya ahí estoy yo haciendo los trámites porque la única conocida que había pues era su hija, pero su hija estaba con ella en Monterrey, no había quien hiciera los trámites, los hacía yo. Así quedó, fue una persona tan cercana a mí, pero un día, no sé qué pasó, que se fue de la iglesia. Y no nada más se fue de la iglesia, se fue hablando mal de mí y de mi pastor. Y me dolió tanto en mi corazón, porque decía yo, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Si yo di todo. Y de ahí mi corazón se empezó a amargar. Y amargar, y amargar, y amargar. Y dejé de predicar el evangelio. Me costaba trabajo, invitaba a gente para el día del amigo, pero yo ya no les predicaba. Decía yo, no. Y llevaba gente a la iglesia y los iba a visitar y estaba con ellos, pero ¿qué crees? Ya tomaba mi distancia, porque duele. Y sabes, no me había dado cuenta hasta apenas ayer. Después de que hice mi tema, me fui a acostar y dije, Señor, ¿en qué momento nuestro corazón se daña tanto? Y lo peor es que no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor los que están alrededor de nosotros se pueden dar cuenta del problema. Porque les decía hace rato, cuando tú escuchas que la gente habla, y ayer mi esposo fue lo que me dijo, le dije yo, pero ¿por qué caemos en esto? Y me dice, acuérdate de la persona tal.
que le acaba de pasar, que estuvo en el hospital. ¿Y cuál fue la expresión que tú tuviste? Y me quedé helada. Dije yo, ¿cómo es posible que después de tantos años mi corazón no se haya podido restaurar? Y justo ayer estaba recordando esto y dije, es verdad. Nuestro corazón se va dañando poco a poco y se va deformando. Y bueno, un día, era día del amigo, me dice mi pastor, me da las llaves de su camioneta y me dice, ve por tal hermana. Y yo volteo y le digo, ¿qué? Y me dice, ve por tal hermana porque me la encontré en la semana. Está mal, necesita ayuda. Y yo quedé con ella en que ir por ella para que viniera a la iglesia. Ve por ella. Y yo que agarro las llaves se las regresé y le dije, no. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo voy a ir por ella? Le dije, todavía de todo lo que le ayudamos y se fue hablando mal de usted, se fue hablando mal de mí, cosas que ni siquiera le hicimos. ¿Cómo quiere que vaya por ella? Y me dijo, por favor, ve por ella. Y le decía yo, no voy a ir. No voy a ir, pastor, no voy a ir por ella. No se lo merece. Y cuando le dije no se lo merece, su sonrisa así como que de ja, 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 se ríe y me dice, seguramente tú sí te mereces la misericordia y el favor de Dios. Y me quedé, le dije, pues no, tampoco, pero no ando hablando mal de la gente que me ayuda, yo todavía enojada. Y me dijo, te estoy diciendo que vayas por ella. Pues está bueno, a regañadientes y todo, agarré las llaves de su camioneta y fui por ellas. Pero yo estaba enojada por dentro, decía yo, es que no es justo, no es, o sea, no. Y llegué por ellas y yo, mira, seria, ni les hablé, tenía tanto coraje que les quería decir muchas cosas, la verdad, pero me aguanté, porque dije, no está bien, algo está pasando en mi corazón, no está bien, y me aguanté. Ellas bien felices, pero yo creo que yo estaba como el Jonás, enojada, porque al final del día Dios iba a tener misericordia de ellas otra vez, Dios las iba a perdonar, les iba a ayudar en la situación que estaban viviendo. Y yo estaba enojada por lo que ellas me habían hecho. Pero hoy sé que no es así. Al final del día, lo que importa es lo que tú haces, no lo que hacen los demás, porque lo que tú haces es lo que tú puedes controlar, lo que sale de tu corazón, lo que hay en tus pensamientos, la manera en la que tú actúas, cómo te conduces tú, y al final del día Dios te va a pedir cuentas por eso. Dios no te va a pedir cuentas por la vecina, por la amiga que te dejó de hablar, por la que se fue hablando mal de ti, que le ayudaste. Dios no te va a pedir cuentas de eso, Dios te va a pedir cuentas de lo que tú hiciste. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces el día de hoy vamos a pedirle al Señor que remueva nuestro corazón, que se lleve toda apatía que a lo mejor se haya acrecentado, todo miedo, toda burla, toda palabra que a lo mejor lanzaron en nuestra contra. Al momento de predicarles el evangelio, es lo mejor que podemos hacer. Dice la Biblia que los ángeles desearían poder hacerlo, pero es algo que Dios nos dio a ti y a mí. Y esa es la única cosa que no vamos a poder hacer en el cielo, predicar su palabra. Porque cuando estemos allá, ya no se va a necesitar. Todo lo demás podremos hacer, alabar a Dios, cantarle a Él, verlo cara a cara, pero lo que ya no vamos a poder hacer es predicar el evangelio. Eso se hace aquí en la tierra. Y qué padre que cuando lleguemos allá, la gente que a lo mejor viste una vez y que jamás volviste a verla en toda la vida, te diga, yo me acuerdo de usted, usted me predicó el evangelio, usted me dijo que tenía esperanza. Gente que a lo mejor en un momento la viste y no la volviste a ver jamás, nunca. Pero gracias a ti, gracias a que Dios te usó y a que tu corazón no se cerró, a que tu boca no se cerró, esas personas pudieron conocer de Cristo, así como tú conoces hoy de Cristo.
Y eso es lo que necesitamos el día de hoy. Hoy podemos pedirle a Dios que renueve nuestro corazón, que quite toda apatía, todo aquello que genere en nosotros un corazón como el corazón de Dios, no como tú y yo la vemos. Porque como veíamos al principio de Jonás, lo primero que vimos en Jonás, ¿qué fue? Los defectos, el desobediente, pero no vimos, wow, el hombre que fue a predicar y que hizo que 120,000 personas, toda una ciudad cruel y despiadada, se arrepintiera y se acercara a Dios. Eso fue lo que no vimos. Ay, cierra tus ojos. Las personas, todas las personas somos importantes para Dios. Somos creación suya. Y tú y yo somos especiales porque tenemos el privilegio de poder compartir su palabra. Tenemos ese privilegio que no se le es dado a nadie más que a sus hijos. Ahí cierra tus ojos.